estimados amigos y hermanos, importante para poder entrar en el reino de los cielos. El mensaje de Juan el Bautista, el precursor de Jesucristo, el que le preparó el camino a Jesucristo para que él iniciara su ministerio. Juan el Bautista dijo en su mensaje: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es el requisito primordial del mensaje de Juan. Pero cuando el Señor Jesucristo inició su ministerio sobre la tierra, también utilizó el mismo mensaje. Juan el Bautista anunció que venía el reino. El reino ya estaba ahora. Jesucristo era el que estaba ya sobre la tierra, el que iba a iniciar un periodo de gracia, un periodo de misericordia para el hombre. Y él mismo instó a los seres humanos, como Juan el Bautista, a arrepentirse, porque el reino de los cielos ya había llegado. Cuando el Señor Jesucristo inició su ministerio, su mensaje fue: arrepentidos, porque el reino de los cielos ha llegado. El reino ya estaba entre los hombres, porque Él, Jesucristo, era el rey, el reino de Dios. Con Él se iniciaba el período de la gracia, el trato dentro de Dios y los hombres. Él era el que venía ahora, ya no para anunciarle a los hombres que venía un reino, sino que el reino ya estaba dentro de los hombres. Bienaventurados, dichosos aquellos que en el tiempo de Cristo, en el tiempo de su mensaje, entendieron de que Él era el reino y entendieron de que Él venía a edificar un reino sobre la tierra, no un reino visible, sino un reino invisible, un reino espiritual. El reino de los cielos ya estaba dentro de los hombres, porque Él era el reino de Dios. En el capítulo 2 de Juan, en el versículo 1 al 8 que hemos leído, estimado hermano, encontramos a Jesús explicándole a Nicodemo lo que es el nuevo nacimiento. O sea, el requisito indispensable para poder entrar en el reino de Dios. Quiero que veamos a continuación algunos aspectos importantes de la charla, de la plática que Jesús tuvo con Nicodemo. Pero quiero que veamos algunos importantes aspectos de la vida de Nicodemo. Número 1, la Biblia dice que Nicodemo era miembro del grupo más popular de los líderes religiosos de Israel. Era de los miembros del grupo de los fariseos. Eso significa que Nicodemo tenía una religión. Eso significa que Nicodemo era un hombre que conocía la ley. Eso significa que era el maestro, era maestro de Israel. Él enseñaba la palabra a Israel. Era un hombre que tenía mucho conocimiento acerca de la ley de Moisés, pero desconocía el requisito primordial, el requisito principal para poder entrar y disfrutar del reino de los cielos. Él era miembro del grupo más popular de los líderes religiosos de Israel, los fariseos. Segundo, Nicodemo era miembro del Sanedrín, el máximo tribunal judío. Él estaba ahí para aplicar la ley judía. Era miembro de ese tribunal que sancionaba a los judíos cuando ellos cometían alguna falta. Él era un hombre importante, era un líder dentro de la nación. Esto prácticamente nos lleva a la siguiente información: que todos los miembros de este grupo, de los que formaban parte del Sanedrín, eran personas importantes. ¿Por qué Nicodemo optó por venir a Jesús de noche? Primero, porque no quería poner en peligro esa reputación que él tenía.
Era un líder, era conocido, la gente sabía quién era Nicodemo. Tenía amigos que conocían quién era Nicodemo. Había amigos de alta sociedad. Nicodemo no era un hombre miembro del vulgo, era un hombre importante, un hombre con conocimiento, primero de la ley, era maestro de Israel, pero segundo, era un hombre que tenía dinero, era un hombre que tenía también fama, era un hombre que tenía un estatus dentro de la sociedad. Repito, no era miembro del vulgo dentro de la sociedad, formaba parte del grupo de la alta sociedad, tenía una posición en la sociedad y tenía poder, porque el dinero, la fama le da al hombre cierto y determinado poder. Nicodemo era un hombre que tenía esa característica, pero Nicodemo vino a Jesús de noche. ¿Por qué vino de noche? Porque tenía miedo de poner en peligro su reputación. El qué dirán, lo que muchos dicen también el día de hoy. ¿Qué dirán si yo formo parte de un grupo de cristianos que alaban, que adoran, que bendicen el nombre de Dios? ¿Qué dirá la sociedad? ¿Qué dirán a mis amigos? Aquellos que son miembros también de mi grupo, que son miembros de ese grupo social del cual yo formo parte. ¿Qué dirán aquellos que saben que yo soy un hombre que tengo dinero? ¿Qué dirán aquellos que yo soy un hombre que tengo fama y que voy a formar parte de un grupo como ese? Porque posiblemente consideren a los cristianos como un grupo insignificante. Posiblemente dirán que es el grupo más sencillo. Podrán decir que es el grupo que tiene menos fama, que tiene menos riqueza, que forma parte posiblemente no de un grupo social alto. Pero estimado amigo y hermano, esta noche yo quiero decirle que la iglesia cristiana, esta iglesia del Cristo que está sobre la tierra, está formada por gente de diferentes estatus social, está formada por gente que tiene su bendición, gente que tiene recursos también a disposición. Hay gente que tiene recursos menos que otros, pero todos formamos parte del reino de Dios. Hemos venido y hemos conocido a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Hemos tenido la oportunidad de formar parte de ese reino invisible, ese reino espiritual. Hemos formado parte de esta iglesia del Señor. Hemos formado parte de la iglesia de Dios. Esta iglesia que forma parte también de un cuerpo, el cuerpo de Jesucristo. Esta iglesia que tiene una esperanza viva, esta iglesia que tiene como Padre a Jehová Dios, esta iglesia que tiene como Salvador a Jesucristo, esta iglesia que tiene como Señor a Jesucristo. Estimado hermano y amigo, la iglesia está en todo el mundo. Hombres y mujeres, intelectuales, analfabetos, ricos, pobres, todos hemos formado parte de esta iglesia y estamos edificando sobre la tierra el reino de nuestro Señor Jesucristo. Nicodemo, como todos los judíos, se sentía orgulloso de su linaje. Era del linaje de Abraham y él se sentía orgulloso de su linaje. Posiblemente usted diga que es una persona, es miembro de una familia distinguida, quizá de la familia más distinguida de San Pedro Zacatepec, de San Marcos de Guatemala. Posiblemente usted dirá así. Sin embargo, el apellido, el estatus, la riqueza, el liderazgo, el poder no dan derecho a formar parte del reino de los cielos. Para formar parte del reino de los cielos hay que hacer lo que dijo el Señor. Hay que arrepentirse de sus pecados. Nicodemo era un hombre que se enorgullecía de su linaje,
de su árbol genealógico, era descendiente de Abraham. Pero estimado hermano y amigo, quedó consternado al saber que haber nacido judío no era suficiente para entrar en el reino de Dios. Él tenía interés de saber qué hacer para formar parte del reino de Dios, pero no sabía cómo hacerlo. Él creía que por ser judío ya era suficiente. Él creía que por ser descendiente de Abraham ya era suficiente para formar parte del reino de Dios. Pero se llevó una tremenda sorpresa. El Señor le dice a Nicodemo que no es suficiente el conocimiento que posee, la riqueza que posee, la fama que posee, su descendencia, su linaje, no era suficiente. Él fue sorprendido cuando el Señor le dice que para entrar en el reino de Dios hay que hacer otras cosas. Para entrar y formar parte del reino de Dios había que hacer lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Algunos aspectos importantes de la vida de Nicodemo hemos visto en este primer punto, que posiblemente lo identifiquen a usted. Usted que me está viendo esta noche, posiblemente estos aspectos que hemos hablado de Nicodemo, posiblemente lo identifiquen a usted con Nicodemo. Posiblemente usted sea una persona que tiene fama, una persona que tiene dinero, una persona que tiene un estatus social alto, una persona que es líder en la comunidad, es líder en cualquier grupo social. Puede ser usted una persona que tiene mucho conocimiento de la Biblia, que se la sabe de pasta a pasta. Pero estimado amigo, eso no es suficiente para entrar en el reino de los cielos. Para entrar en el reino de los cielos, Juan el Bautista dijo que había que arrepentirse de sus pecados. El Señor Jesucristo mismo, en su mensaje inicial, en el principio de su ministerio, también dijo que había que arrepentirse porque el reino de los cielos ya había llegado. Y estimado amigo, el reino de los cielos está sobre la tierra. El reino de los cielos ahora es invisible. El Señor Jesucristo es el Rey, es el Señor, es el Salvador. Es el mismo que explicó a Nicodemo que había que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Hemos visto algunos aspectos importantes de la vida de Nicodemo. El segundo punto tiene que ver con la perspectiva que Nicodemo tenía de Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 2, encontramos la perspectiva, cómo veía Nicodemo a Jesús. Y si usted tiene la oportunidad de ir al versículo 2 del capítulo 3 del Evangelio de Juan, dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Cuál era la perspectiva que Nicodemo tenía de Jesús? Primero, sabía que Jesús había venido de Dios. Y Jesús vino de Dios. ¿De dónde más pudo haber venido el Salvador del mundo? ¿De dónde más pudo haber venido nuestro Señor? ¿De dónde más pudo haber venido Jesucristo? Por eso Nicodemo tiene una buena perspectiva. Nicodemo está consciente que Jesús ha venido de Dios, pero ha venido de Dios para Nicodemo. Solo había venido de Dios como maestro. Es el concepto que algunos tienen de Jesucristo todavía en la época en que estamos viviendo. Creen en el Señor, en Jesucristo, como un gran maestro, como alguien que enseñó moral, como alguien que vino a enseñarle al hombre cómo conducirse, cómo comportarse sobre la tierra, que vino a enseñarle valores morales a los seres humanos. Algunos hombres y mujeres, jóvenes, señoritas,
todavía sobre la tierra tienen el concepto de que Jesús vino de Dios y están conscientes de que Jesús vino a esta tierra, de que Jesús vino a este mundo, pero no lo perciben como en realidad tienen que percibirlo en su mente y en su corazón. Ellos creen como Nicodemo, creen que fue un gran maestro, que fue un gran profeta, pero nada más. Y creen de que murió y ahí se terminó todo. No, Señor, el Señor Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el que ha dado la oportunidad al hombre de vivir sobre esta tierra y le ha dado la oportunidad al hombre de conocerlo a Él como su Salvador. Entonces Nicodemo sabía que Jesús había venido de Dios, pero simplemente como un maestro. Ahora, segundo, Nicodemo sabía que las señales que Jesús hacía era porque Dios estaba con él. Ahora, es la parte final del versículo 2. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. La perspectiva de Nicodemo acerca de Jesús es que él sabía que las señales que Jesús hacía era porque Dios estaba con él. Y lógico es, el Señor Jesucristo fue enviado a desempeñar un ministerio sobre la tierra. Su ministerio no fue un ministerio prolongado. Su ministerio fue un ministerio muy corto. Su ministerio solamente fue efectuado durante 3 años y medio. Pero estimado hermano, estimado amigo, Jesucristo vino con un mensaje transformador a la vida del hombre. Jesucristo vino a hacer muchos milagros en su tiempo de ministerio sobre la tierra. Él dio vista a los ciegos, se levantaron los paralíticos, aún los muertos fueron resucitados. Los demonios se iban con la palabra de Jesucristo. Él vino e hizo milagros extraordinarios, hizo milagros poderosos. Y Nicodemo era testigo de los milagros que el Señor Jesucristo había hecho. Estimado amigo y hermano, usted es testigo posiblemente de los milagros extraordinarios que el Señor sigue haciendo en el tiempo actual. Y Él lo sigue haciendo porque la palabra dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Por esta razón es de que el día de hoy nosotros le estamos invitando para que tenga un concepto, pero un concepto bueno acerca de nuestro Señor Jesucristo. Nicodemo tenía una perspectiva del Señor. Él sabía que había venido como maestro. Sabía que las señales que Jesús hacía era porque Dios estaba con él. Pero Nicodemo no sabía que Jesús había venido como Señor y como Salvador de la raza humana. Nicodemo sabe de la existencia del reino de Dios. Por eso viene y pregunta qué hacer para entrar en el reino de Dios. Ahora, la respuesta del Señor fue muy categórica. El Señor le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. Versículo 3 del capítulo 2 de Juan dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y cómo tiene que nacer el hombre? Dijo el Señor más adelante, versículo 5: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Significa una transformación de la vida. Significa un cambio de conducta. Significa una vida nueva.
significa una restauración total en toda la personalidad del hombre y de la mujer que habita sobre esta tierra. Y esa restauración total, esa renovación total de la vida solo va a venir cuando el hombre nazca de nuevo, aceptando que es pecador y se arrepiente de su pecado y le abre la puerta a Jesús para que entre a reinar en su corazón. Y cuando el Señor entre a reinar en su corazón, entonces será una nueva criatura, será transformado radicalmente, cambiará en todos los aspectos de su personalidad, sus sentimientos, su inteligencia, su voluntad, sus emociones. Todo será cambiado por la mano poderosa del Señor. Y nosotros le testificamos, estimado amigo, que Dios a nosotros nos ha transformado, nos ha cambiado. Nosotros hemos nacido de nuevo, somos felices, tenemos paz. El Señor Jesucristo es nuestro Salvador, es nuestra guía, es nuestro proveedor, el que nos da paz, el que nos da seguridad, el que nos bendice en todas las áreas de la vida. Y Él quiere transformar y quiere cambiar su vida como lo ha hecho con nosotros. Nadie puede entrar al reino de los cielos si no nace de nuevo, si no se transforma, si no se cambia su vida a través del poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús dice que para entrar en el reino de los cielos hay que nacer de nuevo. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa nacer de nuevo? Por lo menos quiero dejarle en su mente y en su corazón 7 señales de una persona que ha nacido de nuevo. La primera señal de una persona que ha nacido de nuevo: Dios escribe su nombre en el libro de la vida. Eso es lo primero. Dios escribe su nombre en el libro de la vida. Y quiero llevarlo rápidamente al libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20 de Apocalipsis. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 20 y versículo 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Primera señal de una persona que nace de nuevo: su nombre es escrito en el libro de la vida. Pudiera ser que esta noche su nombre quede inscrito en el libro de la vida. Pudiera ser que usted sintonizó este canal no por casualidad, sino porque Dios tiene un objetivo con usted. Dios quiere cambiarlo, Dios quiere transformarlo, Dios quiere salvarlo y quiere inscribir su nombre en el libro de la vida. Número 2, la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1 de primera de Juan y versículo 7, dice la palabra del Señor: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Segunda señal de una persona que ha nacido de nuevo: la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado. Tercera señal: criatura nueva, nueva vida, nueva familia, nueva actitud, nuevo padre. Sí, es una nueva criatura, tiene nueva vida, vive con una nueva familia espiritual. Además de eso, tiene nuevas actitudes y tiene un nuevo padre. Se llama Jehová de los ejércitos. Cuarta señal de una persona que ha nacido de nuevo: se asemeja al Padre a medida que crece espiritualmente. O sea, se va pareciendo al Padre celestial cada vez, cada día, cada minuto, cada segundo, cada hora de la vida. Su vida se va asemejando al Padre. Esto lo encontramos en primera de Juan también, en su capítulo 3 de primera de Juan, versículo 7. 3:7 dice la palabra del Señor hasta el versículo 10: hijitos, nadie os engañe.
el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. O sea que Dios está hablando a través de la palabra, de la forma como el individuo va siendo transformado, va siendo cambiado poco a poco hasta llegar a la medida del varón perfecto. Quinta señal de una persona que ha nacido de nuevo: es más sensible a la presencia y a los propósitos de Dios en su vida. O sea, siente más al Señor, sus propósitos, entiende mejor los propósitos de que Dios tiene para su vida, entiende mejor los planes de Dios que tiene para su vida, es sensible a su presencia, a sus propósitos de Dios para su vida. Ahora le invito a que usted vea lo que dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 20. Siempre Primera de Juan capítulo 2 versículo 20. Aleluya, gloria a Dios. Versículo 20 dice de esta manera: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El versículo 27: pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Esto qué nos enseña? La palabra del Señor aquí nos enseña, estimados hermanos, estimados amigos, que cuando una persona nace de nuevo es transformada, cambiada por el poder del Espíritu Santo y es más sensible a la palabra y a la presencia de Dios. Y por último, una señal última de la persona que ha nacido de nuevo: se levanta a favor de Jesús y testifica de Él. Aleluya. Termino con Apocalipsis capítulo 12 de Apocalipsis versículo 11. 12:11 dice la palabra del Señor: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Cuando una persona nace de nuevo, una de las señales importantísimas es que se levanta a favor de Jesús y testifica de Él. Concluyo esta noche. Nacer de nuevo es el requisito más importante para entrar en el reino de los cielos. Estimado hermano y amigo, nacer de nuevo es el requisito más importante para entrar en el reino de los cielos. Al reino de los cielos no entramos por lo que somos, por lo que sabemos o por lo que tenemos. Jesucristo dio su vida para que por medio de su sangre y de su espíritu recibamos la renovación espiritual que nos lleve al reino de los cielos. Amén, aleluya. Estimado amigo, usted que está en sintonía de este canal, estimado hermano, amigo, usted que esta noche está analizando su situación espiritual y está entendiendo que es necesario que usted forme parte de la gente que ya está en el reino, formando parte del reino de los cielos, tiene la necesidad de nacer esta noche. Y nacer significa una transformación y un cambio de vida. Y esto se logra cuando el hombre se arrepiente de sus pecados y le entrega su vida al dominio exclusivo del Salvador, que se llama Jesucristo. Estimado hermano, usted que se ha retirado de las cosas de Dios, que se ha alejado de las cosas de Dios, pero hoy quiere reconciliarse, hágalo. Yo termino haciendo una oración por usted en el nombre de Jesús. Padre de gloria, te doy gracias en este momento.
Señor, por aquella persona, aquel amigo que está ahí en sintonía de este canal. No lo he sintonizado por casualidad, lo ha hecho porque tú tienes un propósito en su vida. Quieres que forme parte del reino de los cielos. Y en este momento yo te pido por él, Padre de la gloria, por aquel que se arrepiente en este momento, ahí en su casa, ahí en la sala, ahí en el comedor, ahí en la cama, ahí donde está en este momento, Dios de la gloria. Extiende tu mano para salvarlo, extiende tu mano para limpiarlo, para santificarlo, y escribe su nombre en el libro de la vida. Y oro también por aquel que se reconcilia en este momento, aquel que vuelve en armonía contigo, aquel que se ha alejado de ti, pero que ahora entiende que es necesario estar cerca de ti, Señor, estar arrepentido y perdonado para entrar al reino de los cielos. Te pido en el nombre de Jesús en este momento que sus nombres sean escritos en el libro de la vida, y para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, mis estimados hermanos y amigos. Ha sido un privilegio estar con ustedes compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Y en una próxima oportunidad tendremos el privilegio de compartir nuevamente con usted la palabra bendita del Señor. Amén.